Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Gracias por asistir a este acto que está organizado por la Delegación Provincial de Igualdad en Toledo y por la Biblioteca. Con este acto nos unimos a las celebraciones que giran en torno al Día Internacional de la Mujer para reivindicar sus derechos y visibilizar las diversas formas de violencia que siguen sufriendo. Esta tarde vamos a hablar de literatura, que es lo nuestro. Una profesión que en ocasiones se ha llamado de hombres para reivindicar la presencia de la mujer en la literatura, en la edición, en lo que son los oficios del libro. Y lo vamos a hacer con tres mujeres, con Macarena Alonso, Elena López y Nuria Cogolludo. De Macarena Alonso conocemos su compromiso con la defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia de género. Prueba de ello son por su colaboración en el guión de Te doy mis ojos, que probablemente todos y todas recordemos, o los personajes femeninos que están presentes en sus novelas, El paraíso de las mujeres perdidas, El rostro dormido en el espejo y su última novela premiada, Camila. Y por supuesto también su colaboración con la Asociación de Mujeres María Padilla. De Elena López, titulada en Integración Social y Posgrado de Discapacidad Intelectual y Ciudadanía de la Universidad de Castilla-La Mancha, conocemos sobre todo su tesón a la hora de conseguir sus retos, y uno de ellos era ser escritora. Elena es autora del libro Lo que sé de mí, que es una obra autobiográfica con la que comparte sus experiencias y sus primeros pasos como escritora. Este acto, como decía, Escritora por la Igualdad, vamos a tener la ocasión de charlar con ellas, de conocer las dificultades que han encontrado a la hora de afrontar esta profesión de escritoras y los desafíos que aún persisten para lograr la plena igualdad de género en el ámbito cultural. Para ello vamos a desarrollar un diálogo abierto y reflexivo con el que queremos promover la igualdad de género, en este caso en el mundo de la literatura, y lo va a dirigir nuestra tercera protagonista, Nuria Cogolludo. Nuria, como probablemente conozcan, es la delegada provincial de Igualdad en Toledo, es licenciada en Derecho y tiene una larga trayectoria en el desempeño de cargos públicos, que ha desempeñado en el Ayuntamiento de Toledo y en el Gobierno regional. Así que le cedo la palabra a Nuria para que empecemos este acto. Espero que sea de su interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los que habéis querido acompañarnos en esta tarde. Para mí este encuentro la verdad es que es muy especial. Todo comenzó cuando desde la Delegación Provincial, quiero aprovechar a mis compañeras que también han querido hoy acompañarme en este acto tan especial, pues se nos ocurrió aportar nuestro granito de arena a toda la celebración del 8 de marzo, que sí que es cierto que desde la Delegación Provincial organizamos, gracias a los centros de la mujer, a la red de centros de la mujer que tenemos, pero no teníamos un acto propio en el que, bueno, pues intentar aunar esfuerzos entre todas, con otras administraciones sobre todo. Y la verdad es que me recuerdo cuando me encontré con Mariló en una presentación de un libro hace relativamente poco, y hablando con ella, bueno, pues se nos ocurrió crear precisamente este espacio de reflexión, este espacio también de creación de referentes femeninos, para precisamente pues poder focalizarlo en uno de los objetivos más bonitos que desde el Gobierno regional y desde el Instituto de la Mujer tenemos, que es la creación y el fomento de referentes femeninos, no ya tan lejos, sino poder acercarlo con mujeres pues de nuestro día a día, en este caso con Macarena Alonso y con Elena. A partir de ahí, de la conversación con Mariló, quiero agradecerla personalmente bueno, pues toda la ayuda que nos ha prestado, pues sobre todo reservándonos este día y bueno, pues también realizando la cartelería, dándole difusión, que también son tareas quizá menos relevantes y menos reconocidas, pero que en este caso sí que quiero agradecerte todo el empeño. A partir de ahí empezamos a buscar qué mujeres podrían acompañarnos, y quisimos sobre todo poder destacar una figura pues con muchas novelas y poemarios a sus espaldas, como es el caso de Macarena Alonso, con una persona pues más novel como es Elena López, que no porque sea novel no significa que no sea también una escritora igualmente importante para todos nosotros, y ahora cuando ella empiece a hablar lo vais a comprender. A Macarena tuve la suerte de encontrarla en mi anterior vida municipal, donde ella presidía una de las asociaciones pues más importantes de la ciudad de Toledo, como es María de Padilla. Actualmente no la preside, sigue colaborando con ellas a modo de voluntaria, pero sí que es cierto que fue una persona pues muy importante para mí, y que sabía que en el resto de transcurso pues volveríamos a encontrarnos de una forma u otra en nuestra vida. A partir de ahí sí que hemos compartido muchos momentos, muchos buenos y algunos regular, pero bueno, tenía
que este acto se iniciase con ella era para mí también muy especial, y quiero agradecerla que hoy nos acompañe, porque he de decir que siempre que la llamamos para liarla en este tipo de asuntos, ya sea Mariló, sea yo, sea cualquier otra persona, pues la verdad es que siempre está dispuesta a ello, y eso también es de agradecer. Macarena Alonso, como ya ha iniciado Mariló, es diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Se incorpora al mercado laboral siendo muy joven para ayudar a su familia, a la economía familiar, y lo compatibiliza con sus estudios. Desde el año 1984 desarrolla su actividad profesional dentro de la Administración Regional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y de la mano de su padre se enamora de la literatura desde su más tierna infancia. En la adolescencia queda hechizada por novelas como Los renglones torcidos de Dios y la antología de poemas de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Su vida da un giro trascendental al entrar en contacto con la Asociación de Mujeres María de Padilla, referente, como decía, en la lucha a favor de la igualdad y contra la violencia de género, a la que sigue perteneciendo, como ya hemos dicho, y debuta en el mundo literario con su primera obra, El paraíso de las mujeres perdidas, de la editorial Ledoria, una obra que bebe de las fuentes de lo aprendido en el desarrollo de su labor como voluntaria, y la necesidad, sobre todo, que ahora nos contará ella, de escribir esa novela. Y aquí me voy a quedar para también que ellas puedan compartir con nosotras sus experiencias. Tras esta primera novela nace también El rostro dormido en el espejo, y hace ver un año, si no recuerdo mal, 2 años, nace su última novela, Camila, hay algo peor que morir. Y bueno, también os adelanto que en una de las últimas preguntas que vamos a compartir con ella, pues también nos va a desvelar el futuro que tiene en el resto de novelas que tiene pendientes. Por otro lado, Elena López Gómez, compañera además de agrupación, que no había tenido el honor de conocer hasta ahora, y la verdad es que es una alegría que, gracias también a mi otra compañera Elena, pues pude saber que efectivamente que había escrito un libro, y pude conocer más de ella. Afectada por una parálisis cerebral provocada por una negligencia médica en el momento de su nacimiento, realizó los estudios de formación profesional de grado medio en Administración y Gestión y de especialista en Discapacidad, Inclusión y Ciudadanía por la Universidad de Castilla-La Mancha. Hace varios años recibió la declaración de incapacidad permanente, por lo que su trayectoria laboral como administrativa, monitora de ocio y tiempo libre, formadora y orientadora laboral, pues dejó en esos momentos de ser. En estos momentos es secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurológicas de Toledo, ADEMTO, y, como decía, pues nos va a contar cómo empezó en el mundo de la escritura, quién la animó, que también pues esa persona nos acompaña entre todos nosotros, y nos va a contar sobre todo también cuáles han sido los problemas que ella pues ha tenido a la hora de decidir escribir un libro, y de qué forma pues ha pasado por distintas etapas dentro del mundo de la escritura. Yo tampoco quiero hablar mucho más, voy a ir dirigiendo de la mejor manera posible pues esta conversación que vamos a tener un poco entre todas. Si queréis, empezamos por Macarena, para que nos cuentes un poco pues cuáles han sido tus inicios, porque es cierto que muchas de nosotras te hemos acompañado en presentaciones de libros, pero quizá haya alguna otra persona nueva, o sobre todo escuchar cómo iniciaste tus primeros pasos en el mundo literario. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, porque esto sin vosotros y vosotras, claro, evidentemente no sería lo mismo. Aquí, como siempre, hay mucho calorcito humano, veo caras queridas y amigas, y otras personas que voy conociendo, amigas de Elena que están por aquí. Quiero dar las gracias a la Biblioteca Regional. Mariló, como siempre, nos acoge con muchísimo cariño. Esta es nuestra casa, pero esta es mi casa, os lo aseguro. Aquí siempre estoy. Y quiero dar las gracias a Nuria Cogolludo y a la Delegación de Igualdad de Toledo por invitarme, porque para mí es un honor, y desde luego también por tener esta preciosa idea, en primer lugar, en estas fechas, en marzo, en las que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que es muy importante seguir dando voz a las mujeres, ¿no? Somos muchas las mujeres que contamos, afortunadamente ya, porque antes no podíamos contar.
En primer lugar, porque las mujeres no tenían acceso ni a la cultura ni a la educación porque no se lo permitían, ¿no? Y solamente podían acceder a la cultura y la educación aquellas mujeres que o bien pues eran de familia burguesa o adinerada y que podían hacer un buen matrimonio y les formaban siempre dentro de lo que querían los hombres para que ellas fueran una buena carta de presentación a su lado, o las mujeres que se metían en conventos, ¿no? Muchas mujeres han sido silenciadas a lo largo de la historia, han sido perseguidas, han sido torturadas por escribir y por contar, y desde luego muchas con seudónimos, incluso muchas de sus obras han sido adjudicadas a sus maridos. Por eso creo que es muy importante que estemos hoy aquí y que nos estéis dando voz. Hace poco estoy preparando una ponencia para un encuentro de bibliotecas y leía que los hombres hablan para decir lo que quieren y las mujeres hablamos para contar lo que nos pasa, ¿no? Y yo creo que muchas hablamos para contar lo que nos pasa. Yo puedo decir que, bueno, mi familia es muy humilde, pero siempre me inculcaron el amor por estudiar, por formarme. Mi madre y mi padre, aunque apenas tenían estudios, eran muy trabajadores, siempre me decían que había que formarse para crecimiento personal como persona y como mujer, y para ser una mujer independiente, ¿no? Depender solo de mí misma, aunque siempre tenemos ayudas de los demás, claro, somos una cadena de eslabones todos. Eso me sirvió de mucho, fue una gran lección que ahora hacemos de forma habitual, ¿no? Pero que en mis tiempos, y sobre todo, bueno, pues de donde procedía, sin recursos económicos, sin nada, tuve, como dice Nuria, que en un determinado momento de mi vida, en mi adolescencia, ponerme a trabajar. Bueno, pues no fue fácil. Mi vida estaba marcada por muchas cosas. Cuento todo esto para llegar a donde tú me dices, ¿no? Hay cosas que no... A ver, para mí los libros... son seres vivos, ¿no? No son seres de carne y hueso porque no lo tienen, ¿no? Pero sí son seres vivos porque nacen de las entrañas y del corazón de quien los crea, y ponemos todo, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Yo cuento cosas a través de mis libros se nutren como los de muchísimos autores y autoras, y como Elena, por cierto, es un placer estar aquí con Elena y escucharla, ya la he escuchado un rato. Coincidimos por primera vez en unas jornadas de Soy Mujer que organizaba el periódico digital en castillalamancha.es en la UCLM. Allí nos conocimos y allí en ese momento ella me dijo: Macarena, tengo idea de escribir un libro. Mira por dónde, yo la animé a que lo hiciera. Bueno, pues como decía, en mi infancia, aunque fui una niña muy querida, sufrí unos traumas que, bueno, no viene al caso contar, pero que sí marcaron para siempre mi infancia, mi adolescencia y mi edad adulta. Luego vino, bueno, pues los problemas familiares en casa. Tuve que dejar de salir de mi mundo adolescente para ingresar en un mundo de adultos, donde, bueno, pues encontré también dificultades de trato en los trabajos que iba realizando, y luego en mi vida tomé pues una decisión poco acertada, que me llevó a una vida dura durante muchos años, en la que yo, bueno, pues apenas tenía fuerza para levantarme cada mañana y dar un paso detrás de otro. Todo era oscuridad y solo había en mi vida dos razones para que yo no hiciera ninguna tontería. Esto que estoy diciendo, bueno, pues hay gente que no lo sabe. Y fueron mis dos hijos, ¿no? Yo siempre he sido una gran lectora. Mi padre, como ha dicho Nuria, me inculcó esa pasión por leer, pero nunca me había propuesto, ni pensado por lo más remoto, ¿no?, en la posibilidad de escribir. Y si alguien hace 13 o 14 años, porque yo llevo publicando 9 años, este año volveré a publicar otra novela, si hace 14 años, por ejemplo, alguien me hubiera dicho que si me tienes que cortar, tú corta, que Elena y yo tenemos para rato, vamos. Bueno, pues si alguien me hubiera dicho que yo iba a escribir y que iba a tener la proyección que estoy teniendo, pues os aseguro que lo hubiera tachado de loco o loca, porque es que no entraba, vamos, es que ni lo imaginaba, ¿no? Y estoy cumpliendo en la actualidad un sueño no soñado, porque yo realmente nunca soñé algo así. ¿Cómo me inicio en esta aventura? Bueno, para mí los libros son algo más que un conjunto de páginas cosidas llenas de letras, ¿no? Los libros son vida, las palabras de los libros están llenas de vida, ¿no? Ahora estoy haciendo un programa en la cadena SER titulado La vida de las palabras, donde conjugo literatura e historias, ¿no?
Y para mí también la literatura, aparte de ser terapéutica, lo hablábamos Elena y yo, que para nosotras escribir es una terapia, es una liberación, es un refugio, es una pasión. Para mí es un compromiso social, ese compromiso social que yo he tenido durante muchos años, durante 20 años en la Asociación de Mujeres María de Padilla, que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género. Ahora, desde que dejé la presidencia después de 20 años, estoy un poquito más alejada, les he dicho que pueden contar conmigo siempre que quieran, porque la vida no me da para más, es que ya me es imposible. También la literatura me lleva muchísimo tiempo, ¿no? Pues yo empecé de la siguiente manera, en la asociación, donde para mí conocer la Asociación de Mujeres María de Padilla fue un antes y un después. Yo conocía el drama de la violencia de género, lo había visto muy de cerca, ¿no? Y era algo contra lo que no entendía, que no hablando de igualdad y de violencia, no entendía, no entraba en mi cabeza, ¿no? Cómo un hombre podía hacer ese tipo de cosas con una mujer y además naturalizarse, ¿no? Porque el problema es que se naturalizaba, yo lo veía en la familia que se naturalizaba, ¿no? Y yo siempre he tenido un afán muy rebelde, yo decía, es que hay que alzar, yo alzaba la voz, y decía cosas, pero bueno, en fin, pues no me hacían mucho caso, ¿no? Cuando llegué a María de Padilla y vi el trabajo que hacían, entendí que ese era mi lugar. Además, allí me enseñaron a ser mujer de otro modo, me enseñaron a descubrirme, me enseñaron a crecer y a otras cosas más, a muchas más me enseñaron. Fue un enriquecimiento muy grande. En el año 2011, la Asociación de Mujeres María de Padilla, que trabaja con una subvención, porque aunque la mayoría de las personas somos voluntarias, había que pagar el trabajo profesional. Llega el año 2011 y con la crisis económica y el cambio de gobierno autonómico, pues nos liquidan la subvención. Yo recuerdo a nuestra querida Carmen Fernández, la presidenta honorífica, presidenta durante muchísimos años, el alma de la asociación, que aunque ya no esté, sigue estando. Ella decía, por favor, cortadnos algunas ramas, pero no nos cortéis las raíces, ¿no? Porque en aquel momento estábamos trabajando con 67 mujeres víctimas de violencia de género, con historias durísimas. Algunas estaban en pleno proceso de recuperación, otras estaban en procesos judiciales tremendamente duros, ellas y sus hijos e hijas, y otras todavía conviviendo con sus maltratadores. Y la ayuda que nosotros le prestábamos, porque es verdad que las administraciones prestes ayuda, pero la de la asociación es una ayuda muy directa y sin horas, ahí no hay jornada laboral, ¿no? Siempre que una mujer lo necesitaba, ya acudía, pues no las podíamos dejar tiradas a su suerte, ¿no? Y soltarlas de la mano. Todas las compañeras nos pusimos a trabajar con ahínco para intentar que no nos eliminaran y para intentar conseguir algún medio de financiación. Y en esa vorágine de locura, de tristeza y de absoluta impotencia, a mí se me ocurrió, aparte de colaborar con mis compañeras en todo lo que estaba colaborando con ellas, pues que tenía que alzar la voz y que tenía que contar una historia o contar varias historias en una. Así nace El paraíso de las mujeres perdidas, mi primera novela, que es en realidad una crónica novelada. Yo lo que hice fue reunirme con varias de las compañeras, aparte de asistir a las terapias grupales, e iniciar conversaciones más íntimas con todas aquellas que quisieron contarme su historia directamente. Y lo que hice fue aunar todas esas historias en la figura de Alejandra, su protagonista. Según iba escribiendo, yo lo iba compartiendo con mis compañeras y yo me daba cuenta, y perdonadme por favor la inmodestia, estoy hablando de verdad desde la humildad, pero es que cuento las cosas como pasaron, ¿no? Yo me di cuenta de que, aunque era mi primera novela y se nota, y la evolución de las siguientes novelas ha sido importante, ¿no? Yo sabía que tenía algo bonito entre las manos, porque quien crea, cuando lo que crea le emociona, sabe que va a emocionar a los demás. Mi única pretensión era concienciar, contar una historia en ese momento de rabia e impotencia, denunciar y desde luego ayudar en la medida de lo posible, ¿no? Siempre desde la delicadeza que requería el tema. Yo trataba ahí la violencia psicológica, porque la violencia física ya la conocemos todos, pero la violencia psicológica, os aseguro que he estado muchos años allí trabajando, es absolutamente destructiva, más que la violencia
violencia, más que la violencia física. La violencia física es la punta del iceberg, es el final de una etapa. La violencia psicológica es la gran, desconocida y poco reconocida judicialmente, pero anula completamente a la persona, la deja como una marioneta de hilos rotos. Decidí escribir sobre ese tema desde la delicadeza, desde el respeto, desde la sensibilidad y desde los corazones de las mujeres. Cuando tenía ese libro dije, no lo puedo guardar en un cajón, y busqué alguna editorial aquí en Toledo. Hubo dos editoriales, las dos a las que acudí, las dos me dijeron que estaban interesados en la novela. Me decidí por una de ellas, que es con la que sigo trabajando desde el principio, con Editorial Ledoria, de Jesús Muñoz, y él me dijo, tardé un poquito en publicarla desde que yo se la presenté, porque resulta que esta novela no tenía nada que ver con la línea editorial que él seguía en su empresa, ¿no? Y me dijo, tenía que sacarla. Afortunadamente la sacó, porque ahora os cuento, y me dijo, y con esta novela he iniciado una línea social, creo que era muy necesaria dentro, eso me dijo, dentro de la editorial. Cuando yo fui por los lugares presentando, yo tengo escrito hasta ahora 5 libros, el 6º se va a publicar este año, y bueno, y tengo otras novelas. Yo escribo siempre desde la realidad, también mis poemarios, ¿no? Desde historias reales que llegan a mí, que conozco, y el último que estoy escribiendo es una chica de Mozambique, refugiada, que ha venido por Cruz Roja a mí, y os puedo asegurar que tiene una historia tremenda que hay que contar. Bueno, pues cuando sale la novela y empieza a extenderse y empiezan a llamarme de muchos sitios, para mi sorpresa, sinceramente, tiene varias ediciones, igual que el resto de mis libros, pues yo decidí poner el correo electrónico en esa novela, mi correo electrónico, aparte del de la editorial. Y el editor me dijo, ¿tú estás loca? O, en fin, ¿te lo has pensado bien? Y yo dije, ¿por qué no? Yo quiero que la gente me escriba y me diga lo que sea, y si alguien necesita ayuda al leer este libro, que me escriba, y yo se la voy a dar en la medida de lo posible. Y me dijo, sabes que es un libro delicado, que es un tema delicado, y que puede despertar ciertas suspicacias, incluso puedes recibir algunos comentarios o algunos correos nada gratos, y tú, que estás empezando en esto, y que además él sabe que soy una persona muy sensible y que me duelen mucho las cosas, pues en fin, puede ser desagradable. Yo le dije que no me importaba, que no me importaba. Por fortuna se puso. No os imagináis, aparte de todas las visitas que he hecho, con toda la gente que me he encontrado, que después de leer el libro o de escucharme ha venido a mí a contarme su historia y a pedir ayuda, ¿no? No os imagináis lo que supuso. Yo recibía muchísimos correos electrónicos, algunas por WhatsApp, y me decían, Macarena, tú no me conoces, pero tú estás contando mi historia, yo soy Alejandra. Eso me lo decían muchas mujeres, ¿eh? Y había mujeres que me decían, con este libro tengo claro que voy a dar un paso en otra dirección, que voy a cambiar mi vida. Recuerdo que el editor, en una de las presentaciones, dijo que era un libro que estaba trayendo muchísimas satisfacciones a la editorial, y que también se ponían en contacto con él, bueno, también se pusieron en contacto conmigo hombres que tengo que decir que fueron impecables y maravillosos, todo hay que decirlo. Y bueno, pues Jesús, en una de las intervenciones que tuvimos, de las presentaciones, dijo que también recibía muchas cartas de mujeres dándole las gracias por la publicación de ese libro, ¿no? Y decía algo que a mí me estremeció y me hizo llorar. Él dijo, yo no veo a esas mujeres, no las tengo enfrente, pero cuando leo sus cartas, sus letras lloran, ¿no? Esa fue pues la proyección que fue teniendo El paraíso de las mujeres perdidas. Después me di cuenta de que este libro, que había sido puramente intuitivo, ¿no? y puramente visceral, porque yo necesitaba contar, había creado en mí una pasión desconocida, que era mi pasión por escribir. Es mi verdadera vocación, yo siempre lo digo, junto con la de ser madre, ¿no? Son mis dos verdaderas vocaciones y mis dos amores, y decido que tengo que seguir escribiendo, ¿no? Y empiezo a escribir El rostro dormido en el espejo, que no me voy a alargar, porque que nace 20 años antes, sin yo saberlo, en un momento muy duro de mi vida, que yo empecé a idear una historia para tratar de distraerme y poder conciliar el sueño, porque era imposible. Después llega Camila, Hay algo peor que morir, que es una historia que me contó una lectora desconocida. Me conoció en una presentación, leía mis libros y me dijo,
quiero contarte algo, y me contó la historia de su abuela. Es una historia brutal. Y después llegaron 2 poemarios, Cicatrices de esperanza y Pétalos de mariposa. En ellos me desnudo, en todos mis libros me desnudo yo. Si algo creo que hay que hacer a la hora de escribir, antes lo comentaba con Elena, primero es ser auténtico, ¿no? Segundo, yo creo que hay que escribir desde la realidad y desde la emoción. Tercero, tener libertad para escribir lo que quieras. Hay algunas editoriales que te ponen una serie de cortapisas a la hora de escribir y de condicionantes. Y cuarto, y muy importante, creo que hay que ser valiente. Hay que contar lo que una quiera, da igual lo que sea, ¿no? Pero lo que una quiera y lo que a una le hierva por dentro. Y bueno, pues para mi satisfacción personal, esto que empezó siendo un deseo, pues continuó siendo una proyección a lo largo del tiempo, como digo, con muchas ediciones, con muchísimas satisfacciones. Mis libros están traducidos a braille. Actualmente la novela que se va a presentar habla de el mundo de la ceguera y de los centros de menores con problemas de conducta. Ahora estoy actualmente, se están haciendo rutas de Camila, se puso en contacto conmigo Rutas de Toledo y empezamos a hacer rutas histórico-literarias por la ciudad, porque parte de la historia de Camila se desarrolla en el Toledo templario. Fue obra finalista del Premio de Novela Ateneo de Sevilla, una sorpresa que yo no esperaba ni por lo más remoto. Y bueno, pues actualmente, como digo, estoy por lo menos esta temporada colaborando con la cadena SER con una sección propia, La vida de las palabras. Y hace un año, justamente, y esto lo cuento de verdad con toda la modestia del mundo, pero desde la emoción, por lo que para mí supuso, pues resulta que hace un año, para el Día de la Mujer, me etiquetaron en redes, en Instagram y en Facebook, el centro de documentación, la biblioteca y centro de documentación Luisa Sigea, dependiente del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Publicaban una lista de 14 escritoras con historias fascinantes que hay que leer, y de repente, pues para mi sorpresa, estaba en ella. Y yo no sabía si ponerme a llorar o ir a la biblioteca Luisa Sigea y besar a todo el mundo o a quién le tenía que dar las gracias, ¿no? No lo sé, pero bueno, pues ese ha sido mi camino literario. Y luego ya corto y hablamos de más cosas, si te parece. Y bueno, y os adelanto que además la biblioteca y centro de documentación va a abrir sus puertas en breve, porque hemos estado haciendo una reforma, lo hemos cambiado de planta, va a estar ahora en la planta 1, se ha ampliado porque ya no, la verdad es que el espacio que teníamos era muy pequeño. Y bueno, el jueves, si no me equivoco, probablemente abra sus puertas al público, y bueno, que os invito a que conozcáis el centro de documentación y biblioteca, que también es un espacio muy especial para nosotras. Y bueno, ya por fin vamos a pasar la palabra a Elena, que también, bueno, pues vais a ver que su historia es brutal. Elena. Buenas tardes, amigos y amigas. En primer lugar, quiero dar gracias a Nuria por haberme invitado a este acto. No me lo esperaba, me sido muy grata la sorpresa a Macarena, que como ha dicho ella, coincidimos hace años en otro acto, y a la directora de la biblioteca por su generosidad. ¿Por dónde empiezo? Lo primero, gracias a todos y a todas por haber venido, por dejar vuestras ocupaciones a un lado y querer compartir con todos nosotros este ratito. Yo es que no soy escritora, no tengo como Macarena una trayectoria. Yo escribí mi libro porque he escrito mi libro por la persistencia de mi profesora Puri, que ha venido, que me decía que tenía que contar mi historia, que podía ayudar a muchas mujeres y hombres. Y yo le decía que yo no soy capaz de escribir
porque la relación fatal. Pero voy a comenzar por el comienzo. Allá por el año 2018 yo hago un posgrado de discapacidad, inclusión y ciudadanía, en la UCLM. Conozco a Puri, fue mi tutora, y Puri lo pasé muy mal en ese posgrado porque me costaba mucho tener las tareas en tiempo y forma, pero como siempre digo, en mi vida aparecen ángeles y justo fue Puri, yo no la conocía, la confundí, pensaba que era el conserje, después que nada más que apagaba y encendía las luces de la universidad y creía que era un conserje. Y para mi sorpresa que voy hablando con una compañera y digo, qué maja la conserje. Dice, ¿qué conserje? Digo, la mujer jovencita. Dice, y ella iba detrás de mí y dice, que no pueda, que profesores. Y dice, yo le llamo Puri y soy profesora mía. Yo me quería morir, qué vergüenza. Pero las cosas del destino, de Dios, de los astros, pues hicieron que ella fuera mi tutora. Entonces, entre ella y yo, creo que desde el principio ha habido una química que nos entendíamos, teníamos buena feedback entre las dos. Terminamos porque acabé el posgrado, pero porque ella también me echó una mano bastante al cuello. Y entre las dos dijimos, vamos a por ello, y al final fuimos a por ello. Pero yo, las personas que pasan en mi vida y se quieren quedar, yo las atrapo. Porque yo sabía que Puri me iba a hacer bien en mi vida. No me digo por qué, la conocí muy poco, pero como ya tenía su teléfono y su correo, digo, pues ya, esa no se escapa. Cuando en el verano comencemos a conocernos mejor y de vez en cuando venía a mi casa, venía a hablar conmigo. En aquel momento mi vida era un poco complicada, me detectaron una estenosis de canal y entonces me empecé a coger una silla eléctrica y mi autoestima y mis ganas de vivir no estaban en mi mejor momento. Entonces recuerdo que en el mes de agosto, creo que fue, nos juntamos a cenar un día y me dice, ¿sabes lo que tenías que hacer, Elena? Contar tu historia, porque puede ayudar a muchas personas. ¿Pero qué dices, pobre? Que no, que eso es muy complicado. Tú sabes lo mal que se me da a gastar, porque mejor que ella, en primera persona, sabía que se me daba fatal. Digo, que yo no me veo capaz, porque no sé si pasa amigos, muchas veces los demás nos ven más capaces que nosotros mismos. Y a mí me pasa en multitud de ocasiones, y en la actualidad me pasa. Entonces, pues, me quedé yo con el gusanillo ahí dándole vueltas y llegué a mi casa
tratar de Jesús. Y digo, ¿sabes lo que ha dicho Puri? Que podía escribir mi historia. Y Jesús, pues claro, ¿por qué no lo haces? Digo, porque yo es que no sé. Pero creo que siempre he tenido un empuje de, si algo se me mete, pues al menos no quedarme con la cosa del intentarlo. Y entonces pues me puse a escribir el libro que tengo algunos, pues si alguien lo quiere. Yo empecé a escribir sola, al ordenador. Empecé a escribir en el ordenador, le mandaba algún mensaje, algún capítulo ya a Puri. Puri, ¿de eso te gusta? Sí. Tú sí. Y así estuve pues como un año, cosas así. Y entonces pues un día ya llevaba como 15 o 20 capítulos. Pues le dije, Puri, mira, yo necesito a alguien que me ayude a ponerle a que me sepa ayudar a ponerlo más bonito, por llamarlo de alguna manera y tal. Y me digo, ¿conoces a alguien? Dice, pues sí, hay una chica que vive cerca de tu casa que se llama Marta López, está por allí, y si quieres hablo con ella y un día va a tu casa, donde queráis, y habláis y a ver si... Y esto comenzó, esto ya era en el año 2019. En ese año, yo me pasó un acontecimiento, aparte de la tenosis, que ya entendí lo que era, que pensaba que me iba a curar, bueno, no voy a ganar el libro. Entonces pasó un acontecimiento que en mi vida dio un giro, cambió. Mi padre se fue el 30 de abril de 2019, partió en ese tren y para mí pues, supuso un antes y un después en mi libro, porque yo muchos capítulos los escribí con mi padre en el hospital. ¿Y sabe cómo los escribía? A mi marido le mandaba los WhatsApp, que iba escribiendo y los iba a mandar. Entonces, cuando mi padre se apeó en la estación del 30 de abril de 2019, entre otras cosas le prometí que iba a terminar, que iba a escribir. Y él me decía, sí hombre, si tú siempre estás ideando, quédate en tu casa tranquila, no sé qué. Entonces, me decía, todos los escritores, ¿verdad? Tú lo sabes mejor que yo, tienen sequedad. Sara, estuve 6 meses que era imposible escribir, no, me ponía y es que no me decía Puri, y mi amiga, Sara, y mucha gente que sabía ya de mi proyecto, todos tienen sequedad. Justo para finales de ese año conocí a Marta, me llamó un día Marta y me dijo, Mara, Puri tu teléfono, si quieres que nos conocemos, dije, vale, pues mira, yo te mando la dirección de donde vivo cerca, y a ver si cuadro, porque claro.
Y bueno, pues un día dijimos, vale, ¿me permitís que beba un poquito? Claro. Me he preparado 4 preguntas, literal, porque sabía yo que iban a tener, para rato. Ya acabó. No, sí. Y entonces, pues, conocí a Marta y me parecía que me gustaba, buena chica, me entendía con ella, mucho más joven que yo, pero... Y ahí seguimos mi camino. Y a finales de 19-20 entra en escena Fernando Almodóvar, que es un amigo que está por ahí, que son mis coautores de mi libro, en el que un día les cuento la idea, o sea, que voy escribiendo. Y me acuerdo que me dijo, Fernando, de camino a casa, me dijo, Elena, mándame algún capítulo, a ver de qué estás escribiendo. Y Fernando y Coro eran amigos desde que llevo aquí viviendo en Toledo. Entonces yo les dije, sí, se lo mandé y me dice Fernando, me dice, oye, pues esto va a haber de futuro. Entonces cuando Fernando también me dio como su ok, Marta también me parecía, dije, Puri, digo, pues. Y para mí el libro, entonces nos unimos ya los 3. Yo se lo mandaba a Marta me lo mandaba, yo se lo mandaba a Fernanda. Así hemos estado durante 5 años que hemos tardado. Porque este libro tenía que haber salido ahora 2 años, ya ni he perdido la cuenta, pero siempre me pasaba algo de salud, me rompió un pie. No, pues siempre la salud la tengo un poco pocha. Entonces, siempre que nos marcábamos una fecha, siempre pasaba algo. O sea, era. Entonces le dije, mira, yo contigo que lo mejor va a ser no poner fecha, porque es que ninguna... Y así fue como comencé. Es un libro autobiográfico donde me he querido dar a conocer sin atadura, he sido muy libre, he expresado momentos muy duros de querer desaparecer y de querer quitarme la vida, y lo hago abiertamente porque eso forma parte de mí, porque si no, no sería yo. Pero también hay momentos muy chulos, mi boda, el ser tía, momentos muy chulos. Hago un compendio de lo que considero que mi vida, de los momentos más importantes de mi vida, mi noviazgo con Jesús, y un poco esa ha sido mi trayectoria. Sé que quieres que cuente cómo lo he escrito. A ver, ya me callo. Pero creo que esto es importante. Como mi enfermedad me hace todas que quiere y unas pocas más, pues entonces una primera etapa escribía a ordenador, y sobre todo lo he escrito gran parte de ello por la noche, de madrugada, que es cuando mejor me concentraba. Luego mis manos dejaron de funcionar. Entonces me busqué
otra técnica, que era mandar audios a tanto a Coro como a Marta, audios, y ellos me lo iban transcribiendo. Pero es que claro, era una merienda de chino para ellos también, porque eso lleva mucho trabajo. Y luego ya comencé a mejorar y empecé a escribir todo con mayúsculas, porque minúsculas no me aparecen. He escrito gran parte de mi libro a mayúsculas. Yo lo escribía y para ellos se lo escaneaba y era nuestro feedback. Y así ha sido como he llegado a escribir mi libro. Y luego ya por último hay una parte muy importante de mi libro que he querido que fuera un libro participativo. Hay una gran parte, el final es de muchas personas que han sido y están en mi vida o han estado, y quería que ellas participaran de cierta manera con dedicatorias y bueno, y puedo decir que me lo escribió mi amigo Ángel Perpetuo y el epílogo fue Fernando Mora. Y luego la entrada del libro, que fue una sorpresa, alguien hizo que Emiliano, el presidente, se implicara, y me llegó y le mandé a que se leyó el libro y hablo con mi libro con el escrito que me mandó Emiliano, que para mí pues tiene todavía un valor más, a ver, que me hizo mucha ilusión, ¿para qué voy a mentir? Que el presidente se dedique a una muñungi, a escribir unas palabras, pues me hizo mucha ilusión y me hace. De hecho, una de las cosas que más llama la atención cuando empiezas a escribir el libro o cuando empiezas a leer el libro de Elena es que comienza pues precisamente con las dedicatorias y las introducciones que está contando. Empieza con la introducción del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, pero luego además pues Jesús, su madre, su hermana, su cuñado, sus sobrinos, pues el libro se inicia precisamente con dedicatorias que ellos la hacen a ella. Y bueno, yo creo que merecía la pena que ella estuviese hoy aquí, que a quien no la conocieseis, pues yo creo que es una persona muy especial, que todo lo que ha vivido en su vida, en cualquier otra persona, pues probablemente nos hubiese hecho quedarnos paralizados y no continuar. Y yo creo que Elena, pues precisamente es referente, es valiente y es al final una sobreviviente a todo lo que la vida le ha puesto de por medio. Y yo creo que merecía la pena pues conocerla, que ya veis que sigue en sus 13 de que no sea escritora, pero bueno, que escritora es la persona que escribe un libro, y ella desde luego lo ha hecho con más ayuda o menos, pero bueno, yo creo que era importante. Y bueno, pues sí, como veíamos antes también con mi compañera Elena, pues que en todas las presentaciones de su libro al final pues se acaba un poco llorando porque, en fin, pues es una historia muy dura de vida, y bueno, yo os animo a que lo leáis. ¿Ibas a decir algo? No, me he traído unos poquitos que me quedan, pero quien quiera se lo mando luego, porque he venido bien, he hecho varias presentaciones, y sobre todo lo que quiero que os quedéis con la idea cuando veáis el libro, que he sido yo, para lo bueno y para lo malo. Estoy viendo a mi amiga allí, Belén, que me conoce. Ha habido un momento muy duro donde he querido tirar la toalla y he dicho,
esto no merece la pena, pero al final siempre merece la pena luchar por los sueños. Bueno. Elena, di el título para quien no conozca el libro. Lo que sé de mi vida. Un título precioso, por cierto. Sí. Bueno, yo también quería dejar un poco encima de la mesa, preguntaros si habéis tenido alguna situación de discriminación por el hecho de ser mujer, que sabemos que en muchas profesiones, pues mal llamadas masculinizadas, pero sí que es cierto en la que participan más hombres o tienen más visibilidad hombres que mujeres, y sí que me gustaría que compartieseis cuál ha sido vuestra experiencia dentro del mundo editorial, en las presentaciones de vuestros libros, etcétera, si habéis tenido pues alguna situación. Bueno, yo tengo que decir que afortunadamente no me he encontrado con ningún contratiempo ni ninguna situación de discriminación. Es verdad que somos muchas las mujeres que escribimos y me parece que hay 16 planetas mujeres con respecto a todos los planetas hombres que hay, ¿no? O en la Real Academia hay muy pocas mujeres con respecto a los hombres. Sigue habiendo una discriminación velada debajo, ¿no? Pero yo tengo que reconocer que, bueno, pues que de algún modo he sido profeta en mi tierra. Yo me siento, por aquí tengo algunos componentes de clubes de lectura, todos los sitios que he ido visitando, amigas, la gente que he ido conociendo a través de los libros y que se han incorporado a mi vida. Ahí hay 3 que un día contactaron conmigo por Messenger, la hija de una de ellas, y me dice, oye, que mi madre quiere que le dediques un libro a una amiga que se lo va a regalar. Yo encantada, nos juntamos en el Central Pes, que es mi oficina, ahí escribo y nos hemos hecho amigas y vienen siempre que pueden, ¿no? Los libros van creando muchas amistades también, y tengo que reconocer eso, que yo me siento muy querida por la gente, me siento muy respetada, valoran mucho mi trabajo y lo sienten, ¿no? Y eso es precioso. Sí que es verdad que en este mundo, y he tenido algunas compañeras que así lo corroboran, pues a veces es un poco cainita. Yo creo que todas las artes en general, y hay veces que te encuentras en el camino gente estupenda. Yo, si algo me da literatura, aparte de las satisfacciones ya desde el inicio cuando escribes y después todo lo demás, es que conoces a muchísima gente. También aquí tengo amigos de clubes de lectura que se han hecho amigos y se han incorporado a mi vida, maravillosa, ¿no? Pero luego dentro de los escritores hay alguna escritora amiga mía que lo ha dejado porque dice eso, que bueno, pues que a veces hay pequeñas rencillas, hay, bueno, pues situaciones un poco desagradables, envidiejas y bueno, y te van dando de lado o denostando tu trabajo. Yo eso no lo he vivido de cerca, afortunadamente, y sí que es cierto que, bueno, pues no me ha sido difícil, empezando, como te digo, por mi editor, que la primera novela era un tema complicado y él, sin embargo, apostó por ella. Pero sí que es cierto, recuerdo 2 anécdotas. La primera de ellas, hay un lector que, bueno, pues que lee mis libros, es una persona a la que aprecio muchísimo, es muy buena persona, y yo acababa de publicar mi segunda novela, la estaba presentando, se acercó a mí, me dijo que era un encuentro, ya era novela leída, que le había gustado mucho, pero me dijo, oye, ¿por qué no dejas de escribir sobre mujeres y te dedicas a escribir también sobre hombres, o cuentas o das protagonismo a los hombres? En mis historias hay hombres y hay mujeres, hay hombres maravillosos y hombres regulares, hay mujeres maravillosas y mujeres regulares, porque yo intento ser objetiva y ecuánime y hacer todos los personajes que cojo, los cojo de la realidad. Mis novelas son muy realistas, no trato de hacer una radiografía de lo que me encuentro en la realidad y adaptar según eso a mis personajes varones o féminas o mujeres, ¿no? Y yo en ese momento dije, pues ahí va a tener razón. Siempre que te cuestionan, bueno, pues tú te lo piensas, y además, bueno, pues me lo decía un hombre y yo dije, bueno, pues a ver si va a tener razón. Y como digo, además un lector querido y en esta novela que voy a presentar este año seguí su consejo y empecé a dar protagonismo a Gerardo, que es el padre adoptivo de una niña ciega.
Esto, por cierto, bueno, todas mis historias surgen de algún sitio y esto fue una historia que yo escuché, esa idea de la adopción de una niña ciega la escuché en la radio. Una mujer sola decidió adoptar una niña ciega. Yo aquí pongo un matrimonio. Bueno, pues empecé a dar protagonismo a Gerardo, que es una bellísima persona y que es el padre adoptivo de Adela, y sí, tenía protagonismo en la novela, pero chica, no sé qué pasó, la cabra tira al monte y allí empezaron a salir mujeres por todos lados, empezando por mi madre, que está aquí, que la figura de Leonor es la historia de mi madre, es verdad, empezaron a salir mujeres por todos lados, y es cierto que ellas consiguen copar el protagonismo, mujeres fuertes como Elena, mujeres resilientes, mujeres con sus debilidades y con sus fortalezas, con sus muchas vulnerabilidades también, con sus incertidumbres y sus certezas, ¿no? Y después, según estaba escribiendo este nuevo libro, como os digo, Los ojos del silencio, yo me volví a repreguntar y me volví a replantear la cuestión de este lector querido por mí, ¿no? Y dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no voy a seguir escribiendo de mujeres? Durante muchísimos años los hombres han escrito sobre nosotras lo que han querido y nos han puesto desde el principio de los tiempos en la posición y en el lugar en la sociedad donde ellos nos han querido poner. Ahora estamos saliendo de todo eso. Por fortuna, bueno, nos queda mucho camino por recorrer, sobre todo también en determinados países, esto que digo de Mozambique es que es brutal, pero por fortuna hay muchísimos hombres que se unen también a la causa de las mujeres y que nos apoyan y que nos empujan. Esto, la igualdad, hablando de igualdad, es algo que tenemos que hacer entre todos, no solamente nosotras, ¿no? Y sí que los hay. Bueno, pues después me lo replanteé y, como digo, dije, ¿por qué no? Vamos a contar las mujeres, vamos a seguir contando cosas de las mujeres, lo que nos pasa, lo que queremos, nuestras inquietudes, nuestras historias. En mis libros me vais a encontrar a mí detrás de muchos personajes, ¿no? En mis poemarios también, detrás de muchos rincones, porque como decía antes y como decía Elena también, ¿no? Hay que ser libres, hay que ser valientes y hay que ser auténticas, ¿no? Y después, bueno, pues recuerdo que en alguna entrevista que me han hecho en un par de ocasiones me entrevistaron dos periodistas también muy queridos por mí, la verdad, son amigos, bueno, a raíz de conocerlos entonces, porque antes yo no los conocía, pero los dos me preguntaron, ¿tú haces literatura para mujeres? Y yo me quedé bastante flaseada, ¿no? Porque de hecho me soliviantó un poco, con todo mi cariño, porque los tengo muchísimo cariño, son bellísimas personas y supongo que entraba dentro del guión hacer esa pregunta. Las escritoras... no pasa nada. No pasa ni media. De Elena. Que sepa, que se... Ya está. Es insistente, quiere hablar quien sea, quiere hablar. Bueno, pues como decía, yo le dije, no, yo no hago literatura para mujeres, ni el resto de las mujeres escritoras que conozco, amigas mías y colegas, hacemos literatura para mujeres. Ella no hace literatura para mujeres porque esté hablando de su obra. Hacemos literatura para todos, ¿no? Para hombres y para mujeres, para cualquier persona que se quiera acercar a las historias que contamos. ¿Por qué a ellos? Además es como meternos en una especie de subgénero un tanto peyorativo, ¿no? Parece que es un subgénero dentro de la literatura y que si lo escriben mujeres, pues bueno, ¿no? Eso no se lo preguntan a un hombre. Hay muchísimos hombres que escriben historias sobre mujeres, sin ir más lejos, el gran Posteguillo, y que escriben de hombres. A ellos no les preguntan, ¿tú escribes literatura para mujeres o escribes literatura para hombres? Eres escritor, punto, escribes, ya está, ¿no? Esa es una de las bueno, pues situaciones chocantes que yo me he encontrado y que me han preguntado varias veces, y no solo a mí, también a otras compañeras escritoras, pero por lo demás, pues decirte eso, que no he tenido grandes dificultades. Sí que es muy difícil también acceder a las grandes editoriales, ¿no? Hay aquí una persona, una bibliotecaria de
bueno, pues amiga, bueno, pues ha tenido mucho empeño en mí y en mi obra, y ha intentado que pudiera acceder a las grandes editoriales, pero las grandes editoriales quieren caras conocidas, ¿no? Y porque lo que buscan es vender, es un negocio, ¿no? Y eso sí es un camino difícil, y creo que especialmente si eres mujer. Supongo que los hombres tendrán también el mismo problema, ¿no? Pero por lo demás tengo que reconocer que no, yo sigo mi caminito, no me he encontrado afortunadamente baches en el camino, y yo siempre digo lo mismo, disfruto de lo que hago muchísimo, que me lleva la vuelta a la esquina, que me lleva 3 calles más allá, que me lleva un poco más para allá, pues un poco más para allá, pero sin plantearme objetivos ninguno. Creo que en este oficio no te puedes plantear ningún objetivo, simplemente el de escribir, el de lanzar tu libro y que la gente lo acoja con cariño, y ya está. Buscar otra cosa creo que es un error, ¿no? Porque a veces pues vienen las frustraciones y no pones el empeño en lo que realmente importa, que es tu proceso literario, como ha hecho Elena, y ahora se siente orgullosísima de su libro, y más teniendo en cuenta pues todo lo que le ha costado y todas esas barreras que ha tenido que superar en su vida, y además escribiendo, ¿no? Elena. Pues la verdad es que con la editorial que yo he trabajado de Medina del Campo no hemos tenido ningún problema. La verdad es que no me he sentido muy apoyada, muy arropada por la editorial, y no tengo nada que objetar. Muy bien. Yo voy a lanzar una última pregunta con la idea de que si alguien se anima pueda pues, preguntaros algo que a ellas les cause un poco más de curiosidad. Y bueno, aunque sí que habéis dejado caer un poco los nuevos proyectos que tenéis, pero bueno, si nos podéis contar lo que podáis sobre en el caso de Macarena, pues al menos, que no quiero meter la pata, 2 nuevos libros, ¿no? Sí. Y bueno, y en el caso de Elena, pues que nos cuente también un poco qué es lo que quiere continuar ahora haciendo, porque hace un momento que nos tomábamos un café previo al encuentro, pues nos contaba que está empezando a aprender a no hacer nada, que eso es algo... Pues lo está intentando, ha dicho, pero ha dicho que lo estaba consiguiendo algunos días, en algunos momentos, que eso es de lo que luego en muchas ocasiones hablamos, de las cargas mentales, etcétera. Entonces, bueno, si me contáis un poco. Que empiece ella. Venga, si quiere, que si no, siempre empiezo yo. Pues, ha empezado Macarena, sí. Pues la verdad es que, como me veo, pues, lo primero, estoy viviendo un buen momento. Después de la operación que he tenido de la médula, estoy viviendo un buen momento. Tengo en mente ahí alguna cosilla por ahí, estoy buscando por las noches o mientras hago bicicleta, que soy muy disciplinada en mi terapia, que cuesta mucho, que por ahí hay alguien de adentro, que madre mía. Tengo algo... ¿Aquí dónde la veis, Elena? Es que hace 2 horas de bici diaria, o sea que yo no lo hago, vamos. Después de comer, procuro, y después de cenar, otra. A veces más, pero procuro. Y a caminar, como ven que iba yo ya caminando, que me hacía media hora todos los días, es que digo, mejor hago pedales. Y me siento en el sofá, tengo que retomar. Tengo ahí una idea que lo compartí con Fernando, estoy ahí dándole vuelta, pero no quiero adelantar nada porque no sé. Luego tengo otra idea que Puri también me animó, que me regaló los bártulos para hacer vídeos para YouTube, y no, todavía no, pero creo que me va entrando ya el gusanillo, estoy en ello. Luego también quiero, lo que te decía, quiero saber
no hacer nada y disfrutarlo. Que eso yo creo que me vais a entender muchos de los que estéis aquí. A veces nos pasamos la vida pensando, es que tengo que hacer esto, lo otro, y últimamente estoy intentando hacer más, decir, no voy a hacer nada y voy a disfrutarlo. Y luego mi pasión por la lectura. Me gusta leer mucho y los libros acompañan. Y bueno, no pues. sé. Y lo que la sobre todo la que manda en mi body. Dependiendo de lo que mi body me deje, así hago una cosa u otra. Bueno, yo cuando conocí a la señora del body aquí, ella dijo que tenía en mente escribir algo, ¿no? Y mira, unos años después, No, esta, la que acaba de escribir. Y ahora dice, bueno, tengo en mente, pero lo va a hacer, porque está claro, si lo tiene en mente, lo hace. Bueno, yo este año presentaré mi nueva novela, Los ojos del silencio. He colaborado con la ONCE, una mujer ciega de nacimiento, me ha ayudado a componer el personaje de la protagonista principal. Se mezclan muchísimas historias, como decía, desvelo el mundo de la ceguera, es muy desconocido, me he tenido que meter mucho en el papel, cerrando los ojos en habitación a oscuras, poniéndome un pañuelo para sentir cómo camino, para sentir mi cuerpo, para sentir el sonido, si como, para ir en un coche y tocar el cristal y saber que el cristal es frío, para darme cuenta de que cuando nos vestimos hay prendas que suenan, cómo suena cada prenda, ¿no? Es un mundo fascinante que a mí me ha descubierto María José, especialmente duro también en algunas circunstancias para las mujeres. Fijaos el momento de la regla, por ejemplo, ¿no? Para una mujer ciega. Y luego lo he querido combinar con algo que también me concierne, pues con la problemática de los centros de menores con problemas de conducta, ¿no? Todo ello combinado con personajes de guerra y posguerra, entre ellos mi madre, mis abuelos, historias que conozco de los padres de una amiga mía que fue maqui, en fin, es un cúmulo de, como todo lo que hago en mis novelas, son cúmulos de historias de distintos personajes que confluyen, ¿no? De algún modo. Es como todas mis novelas, siempre escritas desde la emoción, y bueno, es algo que la gente destaca en lo que escribo. Estoy con otra novela prácticamente terminada, de esta chica que os digo de Mozambique, La realidad en África. Conocemos, pues algunas de las cosas que se cuentan, y el folclore, el colorido, la alegría, que son muy alegres, efectivamente, a pesar del dolor. Me lo está contando la protagonista en primera persona, la historia es brutal, saldrá más adelante. Y 2 poemarios, pues que a mi editor le tengo un poquito loco. 2 poemarios, Pieles prohibidas, el siguiente, que será una tercera parte. Mis poemarios son como un recorrido por mi camino vital, ¿no? Cicatrices de esperanza, pétalos de mariposa. Y porque, lo voy a decir yo, me consideraba un gusano durante muchos años, arrastrada siempre, como he dicho antes, con una vida muy dura y muy difícil, de la que creía que no iba a poder salir nunca, ¿no? Y un día me di cuenta de que resulta que era un gusano de seda, y un día pues decidí acurrucarme en un capullo lleno de gente que me dio muchísimo calor, y conseguí que mi mariposa interior saliera, esa mariposa interior que tenemos todos, ¿no? Y que a veces desconocemos, y la dejé volar, ¿no? Bueno, pues eso es En pétalos de mariposa. Y después Pieles prohibidas, que es un poemario, que es el que se publicará también, donde hablo de la faceta más sensual de mí como mujer, que durante muchos años ha estado castrada, pero que he conseguido recuperar, ¿no? Y otro poemario por ahí que se llama Retrato de ausencias, que ya está prácticamente terminado. En fin, creo que ella y yo dormimos poco. Y eso de lo de, es verdad, hay veces como dice Elena, hay que aprender a no hacer nada, pero chiquillas, qué difícil. Yo es que no puedo. Yo a lo mejor estoy viendo la tele y hay un anuncio y digo, qué tontería de anuncio, y me pongo a escribir en el móvil. Yo a veces ideas que se me vienen a la cabeza hasta durmiendo. Me he despertado, duermo fatal, pero me he despertado con una idea en la cabeza y de repente me tengo que despertar, coger la grabadora
calculadora, decirlo en el móvil, para luego tirar de ahí pues para una escena, una novela o unos versos para construir un poema, en fin. Es muy difícil estar sin hacer nada. Creo que es una adicción al final que también, como dice Elena, hay que saber controlar. Y esos son de momento mis proyectos y otros más que tengo en la cabeza, porque la pelota no para, afortunadamente. ¿Queréis intervenir a alguien para romper el hielo? ¿No? Bueno, tampoco quiero alargar mucho más. Quería sobre todo que nos acompañaseis y que conocieseis a estas dos escritoras, por si alguno o alguno de vosotros no las conocíais, porque yo, por ejemplo, a Elena sí que la conocía, pero no sabía de su faceta de escritora. Entonces, bueno, yo creo que al final estoy muy agradecida de que casi se llene este salón, que para nosotras también era muy importante. Volver a reiterar mi agradecimiento a Mariló, que de verdad que nos ha echado muchísimas... Ella lo di cuenta como algo normal, pero bueno, para las que somos noveles en esto era muy importante también contar con el apoyo de la... Esta es la casa de todos, de la biblioteca. Y encima, cuando estamos con los amigos y amigas, estamos todos contentos, ¿verdad? Sí. Así que nos sentimos mejor. Así que bueno, pues por mi parte nada más. Esperemos que podamos continuar con estos encuentros, con muchas más escritoras y escritores, que por supuesto, como bien decía Macarena, el camino de la igualdad es algo en el que tenemos que caminar todas y todos. Pero bueno, en este sí que pues era más especial porque era el primero y bueno, pues queríamos que fuesen dos mujeres importantes. Así que por mi parte nada más. Marilo. Nada. Pues muchas gracias. Pues nos hacemos, si queréis, una foto ahora Yo, delante. Elena, antes de que me lo habías prometido, vamos a conocer a Puri, ¿verdad? Ah, es verdad. Y a Marta. La Marta y a Fernando. Pues venga, a ver, Puri, Marta, Fernando. Venga, un aplauso. Me había prometido la entrada, ¿eh? Si quiero decir algo, lo único que puedo decir es que, bueno, que ha sido muy interesante, que Elena es que ya lo habéis visto. Cuando yo estoy triste, voy a ver a Elena. Cuando yo estoy mal, voy a ver a Elena. Cuando yo tengo un problema, voy a ver a Elena. Es curioso, ¿verdad? Es curioso. Ella es feminista y femenina. Y yo creo que es algo que debemos aprender también las mujeres, que también desde la Delegación de Igualdad o desde las escritoras. El luchar con una sonrisa, el caernos y volver a levantarnos, el que ese algo que tenemos de pobrecitas o víctimas, y lo digo hoy que han muerto dos niños pequeños, y que es terrible, que sigamos levantándonos y sigamos luchando como acelera. Elena lo que hace es cuidar a los que tiene a su alrededor. Parece que es ella la que lo necesita, pero de verdad que necesitamos a ella. Es diferente, tiene discapacidad, pero es una discapacidad tan grande. ¿Por qué? Porque su discapacidad está en el corazón, que es así de grande. Así. Y que te haces querer y que necesitamos mujeres como tú, siempre, luchadoras. Pero siempre con una sonrisa y siempre diciendo, bueno, y lo voy a hacer. Gracias. Gracias a ella, que fue la primera que me dio la idea. Y luego a Fernando y a Marta, que me ayudaron. No puedo estar más agradecida a Dios y a la vida por haberme dado tanto. Y ya está.